Muy buenas noches. Buenas noches. Profesor, la verdad es un gusto que usted esté aquí con nosotros. Para empezar, o más bien antes de empezar, voy a leer esta breve semblanza que nos hizo el favor de compartir. Es un gusto que esté aquí con nosotros esta noche el doctor profesor Alberto González Pozo. Nació en González Pozo. González Pozo, sí. Nació en la Ciudad de México en el 1934, es arquitecto por la UNAM en el 57, doctor en diseño por la UAM, línea de conservación del patrimonio construido en el 2001. Profesor de asignatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el 1960. Desde el 82 hasta el 2025, docente en el programa de maestría y doctorado en arquitectura de esa facultad y actualmente jubilado. Es profesor investigador titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 1980 hasta el 2001 y en el plantel de Azcapotzalco, eso sí, no lo pronuncio bien, y desde el 2002 y en el de Xochimilco, donde coordina a un grupo de investigadores que han elaborado entre 2005 y 2025 estudios en materia de conservación del patrimonio y asentamientos irregulares a través de convenios de colaboración entre la UAM y otras entidades públicas. Desde mayo de 2025 está jubilado. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2004, nivel 2. Colaborador en el despacho del arquitecto Enrique de la Mora entre el 1960 y el 67, con participación en el proyecto y dirección del edificio Monterrey en Polanco, 1963, y el conjunto industrial en Pastegé, México, 1963-67. Práctica profesional propia desde el 1962 hasta el 2014. Autor o coautor de varios proyectos habitacionales, edificios de oficinas, arquitectura industrial y arquitectura religiosa, así como en 7 planes de conservación de centros históricos, 3 de ellos en la lista de Patrimonio Mundial, y varios planes maestros de rehabilitación de inmuebles patrimoniales, entre ellos las catedrales de México y de Oaxaca, y el Hospicio Cabañas en Guadalajara. También es autor de estudios de planeación del desarrollo urbano para la SAOP, la CEDUE, la Sedesol y el Banobras, entre ellos el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de la Bahía de Banderas en Nayarit. Consultor internacional para el Centro Hábitat de Naciones Unidas, con misiones en Bolivia, 1989, e Irán, 91. Para la UNESCO, con 2 misiones en Panamá, 2004-2005, y para el ICOMOS International, con una misión en Camagüey, Cuba, 2007. Autor o coautor de 17 libros y 111 capítulos de libros o artículos editados en México o en países extranjeros. Entre los más recientes están los Chinampas, Patrimonio Mundial de la Ciudad de México, Autoridad de la Zona Patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y UNAM X, reeditado y ampliado en el 2024 y reimpreso en el 2025. Entorno y cultura, reflexiones sobre la arquitectura, urbanismo y patrimonio, y Las Chinampas de Xochimilco al despuntar del siglo XXI. Miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos desde el 1958 y expresidente entre el 78 y el 80 de este organismo. Miembro fundador de la Academia Nacional de Arquitectura y expresidente entre el 2001 y el 2004 de la misma. Miembro de ICOMOS México desde el 1972 y expresidente entre los años 88 y 91 de este organismo. Miembro honorario de la Academia de Artes desde el 1910, miembro honorario de la Academia de Artes desde el 2018. Medalla de las Bellas Artes en Arquitectura otorgada por el INVAL en el 2022. Premio Francisco de la Maza, otorgado por el INA, por su investigación sobre las iglesias del Centro Histórico de Puebla, del 1993. Premio Federico Sescosse del ICOMOS mexicano por su labor en favor del patrimonio cultural de México en el 2016. Profesor distinguido de la UAM 2017. Premio Nacional de Arquitectura de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, siempre en el mismo año. Muchísimas gracias, profesor, por su semblanza. La verdad, sin más preámbulos, yo le pasaría la palabra para que usted pueda impartir su
su plática, su conferencia magistral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar. Mi presentación se llama Vivienda Comunitaria del siglo XX en México y es una presentación remota y está basado en dos publicaciones principalmente que al final, casi al final de esta presentación voy a mostrar a ustedes. Eh, Comenzamos. Primero, quiero comenzar con una muy breve explicación del crecimiento poblacional rural y urbano en México entre 1900 y 1980, que fue muy acelerado a tasas que iban a partir ya de 1940, de 4.6, 4.9, 4.8 media anual, que es una tasa bastante alta, mientras que la población rural crecía a tasas de la tercera parte. Consecuentemente, esto quiere decir que las ciudades en México, es decir, México en sí se fue urbanizando gradualmente de ser un país predominantemente rural a un país predominantemente urbano, con las consecuencias en el tema habitacional que esto acarrea, que no estaba preparado para estos crecimientos y entonces tuvo que luchar durante todo el siglo XX con ese problema del crecimiento urbano. Eh, Al principio, pues las pocas viviendas urbanas que había para clase media en la Ciudad de México y en otras ciudades capitales del país se alojaban en edificios de 3 a 5 niveles y la mayoría eran de estilos neoclásico o ecléctico simplificado, aunque algunos, como el que se ve a la derecha de don Federico Mariscal, mostraban signos que eran ya de un estilo más bien neocolonial, es decir, que rescataba algunos elementos formales del pasado colonial de México para insertarlos en la arquitectura. ¿Ah? Ahora bien, eh, en aquel entonces, pues la ciudad era muy pequeña, se reducía casi exclusivamente a lo que ahora conocemos como el centro histórico, y el centro histórico pues estaba lleno de edificios, algunos de ellos sí de la época colonial, y otros ya con estos estilos, digamos, icónicos, imitativos que he mencionado. El de la izquierda que vemos allí era un beaterio, es decir, un internado en la época colonial para niñas católicas que en general eran hijas de comerciantes o artesanos del interior del país que las mandaban a la ciudad para que aprendieran ahí algo en estos como internados que había que se llamaban viaterios. Y el de la derecha vemos más bien un edificio ya de apartamentos con comercios en planta baja, pero son edificios relativamente bajos, de 2 a 3 niveles. Uno de los primeros conjuntos interesantes es este conjunto del Buen Tono, que tiene 40 viviendas externas dúplex y 120 viviendas internas que dan a 3 calles privadas peatonales. Entonces, estas calles privadas, están aquí, aquí y aquí, dan un total de 120 viviendas internas y tres privadas, y con estas tres privadas. Y los departamentos eran muy sencillos, como este que vemos aquí, se entraba por aquí, y aquí mismo se entraba al departamento que estaba en planta baja, o se subía al de planta alta que quedaba acá, ¿no? Entonces eran soluciones muy sencillas, pero todavía con un estilo afrancesado, digamos, ¿no? Para entonces empiezan a surgir las primeras industrias, como esta fábrica de Loreto que actualmente queda muy cerca de Insurgentes en San Jerónimo, que ahorita lo ocupa un gran centro comercial promovido por Carlos Slim, ocupando los terrenos de esa antigua fábrica papelera.
Pero enfrente de la fábrica había otra manzana con estas viviendas agrupadas, estas que están aquí, que son las tipo B, y estas que son las tipo A, con una diferencia de medio siglo entre ellas, porque estas de aquí, que son muchas, estas de aquí, estas que se ven aquí, son de 1906 y estas son de 1965, que ya son contemporáneas, son este estilo, inclusive con apoyos de metal, mientras que estas son de mampostería muy sencillas, con un tipo de distribución muy elemental. Em, ya un poco más tarde, ya después de la Revolución, ya en 1926, cuando se reanudan las actividades en todo el país, concurrida la Revolución, bueno, comienzan a aparecer los primeros bloques de vivienda ya de 4 niveles, como este que es interesante, diseñado por un ingeniero americano en la colonia Condesa, que tiene estas 250 departamentos y 30 comercios en estos dos bloques de vivienda, con patios interiores que están agrupando aquí estas viviendas, vamos a decir, de varios niveles servidos por estos núcleos de escalera que se ven aquí, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos, más o menos de la misma época, tenemos este edificio Vizcaya, que está en Bocarelli, que ya es un poco más elevado, inclusive tiene hasta mansardas, que en realidad no estaban destinadas a viviendas distintas, sino generalmente terminaban por ocuparse por, eh, por, para cuartos de servicio. Pero sí tenía una calle interior que distribuía a niveles de dos o tres niveles interiores, ¿no? También en la colonia Juárez, por ejemplo, se hicieron en la calle de Versalles algunos edificios. Que es interesante, que es el edificio Toledo, se hizo originalmente para empleados de la Embajada Americana, que naturalmente estaban acostumbrados y apreciaban mucho las famosas bay windows, que son estos ventanas sobresalientes de la fachada que están aquí, ¿no? Y este otro, que es un edificio Pillón en la Plaza Río de Janeiro, que es un edificio muy famoso porque esta plaza también es bastante concurrida en la colonia Juárez, que, que es más o menos este estilo también aquí, con mansardas muy altas, ¿no? Mientras que ya para 1929 comienza propiamente más a verse más la actividad de arquitectos mexicanos, como especialmente Juan Segura, que en el conjunto Isabel, que está sobre Avenida Revolución, cuando se pasa por la Avenida Revolución se ve un edificio como el que vemos a la derecha, pero en realidad son estas fachadas que ven aquí, pero tienen calles interiores en donde ya se desarrollan estas casas de 2 o 3 niveles, y da un total de 62 viviendas, vamos a decir en estilo Art Deco, ¿no? Eh, pero en otras partes de la ciudad, ya después de los años 30, comienzan a surgir los primeros conjuntos ya con influencia clara de Le Corbusier, todavía en la modalidad de casas de Le Corbusier, o inclusive también casas de Tony Garnier, que es otro arquitecto francés de principios de siglo, más antiguo que Le Corbusier. Pero en este caso, Juan Legarreta y Justino Fernández, que después se volvió historiador del arte, hicieron entre 1932 y 1934, participaron en un concurso convocado por el Muestrario de la Construcción Moderna, que dirigía Carlos Obregón Santacilia, y desarrollaron este prototipo de casas muy pequeñas, con alcobas en 1 o 2 niveles, y todo reducido a un mínimo, ¿no? Ya era pues, prácticamente una influencia también del urbanismo europeo, que buscaba soluciones mínimas para la clase trabajadora. Del mismo Juan Segura hay varias otras cosas, hay muchos ejemplos muy interesantes,
pero este es particularmente importante y conocido, que es el edificio Ermita en Tacubaya, sobre la Avenida Revolución, que es un edificio de usos mixtos porque tiene cine en esta parte que vemos aquí, ¿no? Es una manzana triangular, y la forma triangular del terreno se aprovechó para darle, y para seguir la forma que tenía el auditorio del cine que llega hasta acá, mientras que la parte más delgada de ese triángulo se aprovechó también para departamentos. Aquí arriba hay 3 pisos de departamentos. Aquí vemos el despiece en perspectiva isométrica de los 3 pisos de departamentos, lo cual daba un total de estos pisos y estos otros de 66 departamentos con comercios en planta baja. Y es ya de 1935. Repito que por aquel entonces sí se aceptaban mucho las influencias, no solo de Le Corbusier, sino también del Bauhaus, en las modalidades de vivienda unifamiliar. Entonces, claro que había influencias en los ejemplos anteriores de Le Corbusier, pero no se concretaba del todo la posible influencia del Bauhaus, más que formalmente, porque el Bauhaus lo que promovía entre 1924 y 1930 era ya la industrialización en lo posible de algunos elementos arquitectónicos de las viviendas, muros, cubiertas, y otras cosas, las propias ventanas, etcétera, en lo posible prefabricarlas. Alentaban mucho la prefabricación el Bauhaus, como es natural, porque tenía también diseñadores industriales dentro de esa escuela, ¿no? Eh, en otra línea, más bien de tipo Art Deco, está el edificio Basurto, que es del ingeniero y arquitecto Francisco J. Serrano, que hizo en la colonia Hipódromo este edificio de 12 niveles y muchos departamentos con elevadores, bastante ingenioso, ¿no? Muy interesante, llama todavía mucho la atención. Mientras que en la colonia que está cerca del viaducto, en el edificio Martí, en la calle del mismo nombre, Enrique Yáñez hace este otro conjunto que por fuera parece pues un edificio común y corriente de departamentos, pero que por dentro tenía un gran espacio verde al que daban todos los departamentos que se reunían en este predio, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa con pequeños conjuntos como este que es el edificio Parián en Álvaro Obregón, de estilo entre ecléctico y neo no sé qué, que tiene una calle interior, tiene algunos departamentos arriba, pero comercios, muchos comercios abajo, ¿no? O este otro, me parece que, no recuerdo si es también de Francisco Otto Serrano, que es en Polanco, que es un centro comercial en planta baja con restaurantes de muy buena calidad, pero departamentos de cierto nivel de ingreso económico arriba, ¿no? Es un edificio muy interesante, que es interesante porque se sale de la ortogonalidad que tienen muchos edificios, muchos otros conjuntos anteriores, los mismos de Le Corbusier o de Bauhaus, y respeta inclusive las palmeras que ya había y las deja crecer más, abriéndose en torno a ellas la vegetación, ¿no? Mientras tanto que en todo el resto de la ciudad, de la Ciudad de México, lo que proliferaba mucho para las clases de trabajadores y de asalariados de bajos ingresos, pues eran las vecindades. Yo nací en una vecindad en el centro histórico y viví en algunos años, unos pocos años, mis padres vivieron en otra vecindad de estas, en la colonia San Rafael, pero lo que les estoy mostrando aquí es una pequeña vecindad en San Pedro Los Pinos de 1938, que consta siempre de los mismos elementos: un patio central, escalera o escaleras para subir a los departamentos que se encuentran arriba, y una distribución de los mismos, ¿no? Ya en planta alta, de tal manera que se reúna un cierto número de
de viviendas, ¿no? En este caso son 12 viviendas y dos accesorias al frente. Entre tanto, no es que no se hubieran hecho, no se hubieran intentado hacer edificios más altos y siguiendo ya también los mismos principios de Le Corbusier. Aquí vemos unos croquis nada más, no llegaron a materializarse. Uno es de Juan O'Gorman, que naturalmente en sus primeras épocas, claro que seguía fielmente a a Le Corbusier antes de entrar en su etapa, digamos, organicista, pero aún aquí es notable cómo va ondulando su edificio y lo deja siguiendo el principio máximo de Le Corbusier de dejar los edificios de varios niveles sobre las columnas que los sostienen, a las que él llama pilotis, ¿verdad? Pero son columnas, claro que son columnas. Por otro lado, está este otro croquis de los arquitectos Aray, Cacho, Enrique Guerrero y Balbino Hernández, perdón, que es porque está mal escrito, dice, pero es Balbino Hernández, y tiene también las columnas en planta baja, dejando la planta baja totalmente libre, que era uno de los principios de Le Corbusier, y pues ellos lo están siguiendo fielmente. Pero en el resto de la ciudad, pues eran otras las necesidades y las prevalencias. Por ejemplo, la colonia Roma está llena de muchos edificios interesantes de departamentos, no muy altos, generalmente son de dos, tres, cuatro niveles, cinco a veces, y como estos que vemos aquí. Este está en Baja California y Quintana Roo, yo lo veía casi diariamente regresando de la escuela, oyendo a la escuela. Y aquí está otro en la calle Liverpool, este en la avenida Yucatán, y este otro que sí está en mar Mediterráneo, ya por el rumbo de Tacuba, pero ya comienzan a verse las primeras cocheras tardíamente, ¿no? Porque aquí en estas, pues prácticamente no aparecen. También en los años ya 40, Mario Pani ya está haciendo sus primeros edificios de departamentos, aquí vemos de 3 niveles, pero reserva toda la planta baja, sí la deja sobre columnas, pero no las deja libres, sino que la aprovecha para cocheras y les pone naturalmente puertas a las cocheras hacia la calle, ¿no? Entonces, es un edificio notable por eso, porque deja ver dónde están las cocheras y otra cosa, su fachada deja ver dónde está el núcleo de escaleras que le da acceso a los demás elementos. Es un edificio bastante transparente en ese sentido. Del mismo Pani, ya a finales de los 40, tenemos el primer intento exitoso, digamos, en su momento, de hacer por lo menos una supermanzana, que es un poco la idea que están siguiendo algunos urbanistas mexicanos, sobre todo don José Luis Cuevas, y junto con él, no solamente Pani, sino también Domingo García Ramos y Homero Martínez de Hoyos, que fueron los que diseñaron este conjunto de la unidad modelo que está aquí por Iztapalapa, que está a orilla del circuito interior, se puede visitar, en donde sí preveían una unión de viviendas unifamiliares de uno o dos o tres niveles, como los vemos aquí, que sí se hicieron, más algunos edificios altos para vivienda plurifamiliar que no llegaron a hacerse, y lo más que se hizo fueron edificios de tres, cuatro niveles y punto. Pero sí se respetaron las ideas principales de tener espacios libres, verdes, tanto uno central con equipamientos como otros mejor distribuidos, y también tratar de establecer sistemas circulatorios esta manzana o sus fracciones, ¿no? Al mismo tiempo, ya poco a poco empiezan a hacerse realidad las ideas de Le Corbusier de los años 20 y 30 de sostener edificios multifamiliares, apoyándolos en columnas. No siempre se hizo esto. Por ejemplo, en esta unidad de Esperanza, me parece que es de Carlos Lazo, no estoy seguro, no encontré bien la fuente,
pero este está en Narvarte. Se hicieron estos edificios, como ven ustedes, pues la planta baja sí está ocupada también por departamentos, algunas veces por comercios, pero nada de que van a dejar la planta baja libre. En cambio, aquí en el centro urbano Miguel Alemán, sí, Pani intentó dejar por lo menos parcialmente las plantas bajas libres para transitar entre los edificios siguiendo los principios de Le Corbusier, pero la otra cosa es que sí adapta el principio del edificio plurifamiliar de altura, pero usando pues los materiales que la industria de la construcción producía en aquel entonces en México, que eran muy pocos, nuevos, ladrillos pensados, concreto, etcétera, ¿no? Pero sí logra tener espacios libres, verdes y algunos pequeños equipamientos, lo mismo que edificios bajos, plurifamiliares, distribuidos en esta gran manzana. Ya para los años 50, las dos décadas entre 1950 y 1970, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el país indudablemente que estaba creciendo con las tasas que hemos señalado, pero la desigualdad se agudizaba, o sea, crecían muchísimo las clases más necesitadas y la vivienda sin reservas territoriales se ubicaba en barrancas, sobre pedregales, como en la Ciudad de México, en palafitos o encima de dunas. Bueno, lo de los pedregales, lo mismo se podían ubicar viviendas populares que residencias, como en el fraccionamiento Jardines del Pedregal, pero el chiste es que era una de las pocas reservas territoriales con las que contaba para su crecimiento en aquel entonces la Ciudad de México. Aquí tenemos a la derecha arriba una foto que tomé en los años 60, 61, no, 67, por ahí así, no, 70, de una de las calles del Pedregal de Santo Domingo, no, de la colonia Jusco, que ya ahorita ya no existe esta calle, pero ahí se ven todavía los mantos de lava surgiendo a media calle y aquí las viviendas ahí acomodándose como pueden. En otras partes, estas son fotos mías también. Estas fotos las tomé en Minatitlán en 1967, donde había a orillas del río que pasa por allí, pues que es el río Coatzacoalcos, nada menos, pues había estos palafitos y sobre ellos viviendas. Y los palafitos, aparte de que no tenían terreno donde ubicarse, lo que pasa es que también algunos de ellos aprovechaban esta cercanía al agua para pescar ahí camarones o tener criaderos de camarones, como pasa en muchas otras partes. Y entonces hacían sus viviendas en palafitos, pero sí eran personas muy pobres. Y este otro en Coatzacoalcos, que son viviendas del otro, no cercanas al río, sino al contrario, ya muy alejadas de él, del otro lado de la ciudad, en donde abundaban las dunas. Entonces aquí, pues había viviendas que ya estaban a la orilla de las dunas con riesgo pues, de derrumbarse en la medida que esta duna no aguantara el embate de las lluvias. En la Ciudad de México, en tanto, se ubicaban muchas viviendas en barrancas. eh, esta que se ve aquí a la izquierda, pues se llamaba La Marranera, imagínense ustedes el tipo de vivienda que había aquí. Eran viviendas muy, muy pobres de cartón y lámina que realmente empezaban a alojar ya a habitantes en fraccionamientos irregulares siempre. Mientras que en otras partes de las ciudades, por ejemplo en esta, que es el conjunto Juárez, en la colonia Roma, de Mario Pani y Salvador Ortega, claro que sí se seguían las ideas de Le Corbusier, literalmente en este caso, porque aquí sí vemos que una buena parte de ese conjunto, aquí tenemos a la izquierda un croquis de Le Corbusier que hacía croquis con unas pocas líneas, manifestaba muy claramente lo que él quería decir en sus textos, porque escribía poco, pero dibujaba rápido y bien. Entonces él decía, pues lo que hay que hacer es que los edificios estén sobre pilotis, como él le llama a las columnas, y de ahí para arriba el edificio, y la planta baja libre, ¿para qué? Pues para que
los habitantes pasen entre áreas verdes como si las áreas verdes crecieran debajo de los edificios, ¿verdad? Pero bueno, pues él las pintaba así. Y bueno, aquí tenemos más o menos la equivalencia en el centro urbano Presidente Juárez, que sí dejó varios de sus edificios con plantas libres, siguiendo estas recomendaciones de Le Corbusier, pero además ya aquí con nuevos materiales, aquí ya no se trata de ladrillo común prensado, sino que ya se trata de ladrillo vidriado, pero además con murales de Carlos Mérida en estos como closets que se aprovechaban exteriormente como murales, ¿no? En el conjunto Juárez. Mientras que para las clases más acomodadas, pues, no, pues lo que surge es ya las viviendas en condominio en sitios privilegiados por su ubicación, por sus comunicaciones, como es el caso del condominio Reforma, en el paseo del mismo nombre, de Mario Pani y Salvador Ortega, con quien tuve la oportunidad de colaborar en alguna época y de estudiante, por supuesto, y este otro de apartamentos en condominio en San Ángel, obra de Santiago Greenham, Antonio Peri y Miguel Herrera Lazo de 1966. Son conjuntos, pues repito, bien hechos, bien planeados y se sostienen todavía en pie con muy buena calidad. Había otros intentos, algunos realizados y otros no. Por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas intentó con sus propios recursos financiar un conjunto de 1,000 viviendas económicas para la clase más pobre en la Magdalena Mixhuca, con un proyecto de prototipos que hizo Mario Pani y que llegó a construirse, que se llegó a construir una pequeña manzana con estos prototipos. Sí se hizo una manzanita muestra muy interesante, que no sé si todavía exista y si se pueda visitar. Yo la visité cuando estaba recién construida, era muy interesante porque en un pequeño conjunto lograba salvar algunas áreas verdes. Desde luego no había calles para que por ellas circularan los coches, sino que los coches se quedaban afuera en las calles de acceso, ¿no? Este otro de Teodoro González de León, que ustedes deben conocer, que es el conjunto José Clemente Orozco, en aquella época en las afueras de Guadalajara, pero ahora ya dentro de la zona metropolitana, de 188 viviendas construidas con bloques de cemento arena, ahí está mal escrito ahí, y bóvedas precoladas de concreto. Teodoro usó en alguna época el sistema de precolados, sí le parecía bien, una aportación importante para la arquitectura, pero no siempre permaneció fiel a esa edad. Sin embargo, este conjunto es muy interesante porque es de los pocos que hizo de vivienda popular. No hay que olvidar que él ya en los años 60 editó, bueno, primero investigó las condiciones de vivienda para las clases más pobres, me parece que en 10 o 20 ciudades del país, y junto con un antropólogo social, que era Luis Lesur, y juntos publicaron un libro importantísimo donde mostraron lo que ellos habían visto lo que había vivienda popular construida por las mismas gentes o por algunas agencias gubernamentales. Entonces, con esas ideas, más esto que ya había aprendido Teodoro en este conjunto José Clemente Orozco, pues trataron de seguirlas adelante, pero finalmente lo que hicieron fue trabajar para el Infonavit y después ya para inversionistas privados. Aquí hay, estos dos conjuntos son interesantes, más que nada porque pues, ofrecen un panorama un poco desolador de viviendas para trabajadores de limpia. El de la izquierda, se construyó en la Magdalena Mixhuca, y como eran para pepenadores, que era el nombre popular que se les daba, pues el departamento del Distrito Federal, que entonces lo manejaba el férreo regente de hierro Ernesto Uruchurtu,
pues tal cual organizó un ejército de casitas unifamiliares y las bien formaditas aquí, todas igualitas, en la Magdalena Michuca, ¿no? Que actualmente, naturalmente, es otro el aspecto que ofrecen, porque cada uno de los ocupantes pues ya la fue modificando a su gusto, le agregó o le quitó o le puso el color que quiso. Algo parecido sucedió con este conjunto de 9.000 viviendas en San Juan de Aragón, que es obra de los arquitectos Vicente Medel y Enrique Cervantes con la colaboración en las viviendas de otros arquitectos. Eh, Inserto aquí una cosa de mi propia cosecha, que es unos prototipos de casas económicas que hice junto con el arquitecto Leonardo Vilchis, que en aquella época era mi socio, en 1964, y nos propusimos, aquí vemos dos de esos prototipos, se llegaron a construir como 15 de estos prototipos. Nosotros teníamos no solamente este prototipo que vemos aquí, sino teníamos varios prototipos distintos para que no fueran todos iguales. Desgraciadamente nomás se construyó un solo tipo uno solo de nuestros prototipos y nomás llegó a 15 unidades, pero era interesante porque probó que se podían hacer casas económicas con un costo, desde luego, no costo de venta, sino costo directo de 20,000 pesos, el costo tal cual, sin contar el terreno, era 20,000 pesos de construcción. Y era todo siguiendo, pues sin saberlo, seguimos los mismos principios de Teodoro, es decir, usamos block, cemento, arena, pero con la idea de no desperdiciar un solo block. Entonces hicimos planos 1:20 para distribuir los bloques y usarlos a su máximo, sí, respetando su tamaño y sus cualidades, porque había bloques para distintas de esquina, había bloques de cerramiento, había distintos bloques, y con esos hicimos estas casitas, más las columnas prefabricadas en el sitio, más la cimentación que sí se hizo en la obra, más estas cubiertas alabeadas, que no son paraguas, pero son siguiendo el mismo principio, pero con cimbras de lámina en vez de madera para aceitarla y usarla, una misma cimbra muchas veces para una casa, pues usarla repetidamente. Eh, Entre tanto, más o menos por la misma época, se estaba haciendo ya por Banobras este conjunto Hermano Cerdán en Lomas de Sotelo, entre 1965 y 1967, en donde los arquitectos Enrique y Agustín Landa proyectaron estas viviendas, eh, 69% de ellas para obreros, 21% para empleados y el 10% para profesionistas y comerciantes. O sea, que ellos tomaron en cuenta, el Banobras más bien tomó en cuenta entre sus ahorradores, vamos a decir, entre sus clientes, eh, pues seleccionó que fueran estas proporciones, 69%, o sea, más de las 2/3 partes para obreros. En otras partes, el Fobiste comenzó, bueno, ahora ISSSTE, bueno, el ISSSTE, ahora Fobiste, comenzó también a levantar sus propias versiones de vivienda, sus propios conjuntos, por ejemplo, que es interesante, en Calzada Vallejo, de Teodoro González de León y Abraham Zabludowski, que se estuvo terminando ya en 1969. Banobras en 1967, y con la participación de Teodoro González de León y Abraham Zabludowski, hizo este gran conjunto de Torres de Miscuac, que está a orillas del periférico, siguiendo el mismo principio de hacer edificios más o menos altos, pero agrupándolos según prototipos que se unían por las circulaciones verticales. Y más o menos de la misma época, de 1964, esta es la década de los 60, tenemos este conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco, promovida por Banobras, para un total de 15,000 viviendas,
que, como ustedes saben, se dañó parcialmente con el sismo de 1985, pero la gran mayoría de sus edificios o se reforzó o quedó intacta, ¿no? Y sigue ahí, existe. Sobre todo los edificios bajos fueron los que menos se resistieron, los que más resistieron fueron los edificios más altos. La otra cosa que interesante es que sí promovían muchos espacios comunes y la posibilidad de recorrer el conjunto de lado a lado, no con plantas bajas libres, pero sí dejando por lo menos parcialmente las plantas bajas ciertos espacios libres para cruzar debajo de ellos. De la misma época, pero estamos hablando de 64, estamos viendo este conjunto que está aquí a la izquierda y a la derecha arriba y aquí a la izquierda abajo, que es la Unidad de Independencia de Alejandro Prieto y José María Gutiérrez, que nunca se propusieron a hacer edificios muy altos. Sí hicieron unas dos torres en la Unidad de Independencia, pero en general son edificios de 4 o 5 niveles y grupos de vivienda de 1 o 2 pisos, bastante habitables, pero además a muchos edificios les puso murales Alejandro Prieto. A la derecha vemos en esta pequeña ilustración la Villa Olímpica en construcción, que es un conjunto también notable de torres, ¿no? En donde hay muchos departamentos. No recuerdo bien a todos los arquitectos, pero sí recuerdo que es un proyecto de Ramón Torres, Héctor Velázquez, Carlos Ortega y probablemente Vicente Medel o alguien. Ah, Agustín Hernández también participó aquí. Bueno, eh, desde luego hay que ver que en vez de concentrarse ya en la Ciudad de México, en la década de los 70 comenzó a surgir una serie de conjuntos y además auspiciados por el Infonavit y por el ISSSTE primero y el FOBISTE después, comenzaron a surgir, y luego después por los institutos de vivienda, tanto federal como estatales, empezaron a surgir ya localmente en muchos estados, muchos otros conjuntos de vivienda y también muchos nuevos arquitectos más jóvenes. Desde luego está unidad Ricardo Flores Magón de 452 casas, en donde Alejandro Son dice haber hecho que participara en la construcción los propios habitantes de acuerdo con sus planos, ¿no? Para eso él hacía prototipos muy sencillos, muy fáciles de construir y de seguir. Y sí, es muy posible que haya hecho eso que decía de por lo menos reclutar a algunos de los habitantes que iban a vivir allí como obreros de la construcción. Mientras que en otras partes de la ciudad, entre 1957 y 1967, pues estaban desarrollando conjuntos muy grandes, muy importantes, como este de Ciudad Satélite, que pues eran muchas supermanzanas, no recuerdo en este momento cuántas viviendas tenía. Ah, sí, era para 15,000, no, que era para, aquí dice, es que me estorba, yo me estoy estorbando yo mismo, perdón, voy a cerrar esta. No, porque si la cierro, no, mejor no la cierro. Em, lo que hacía Pani y sobre todo José Luis Cuevas y García Ramos eran tratar de instituir aquí en México el principio de los circuitos circulatorios como que definían estas grandes supermanzanas o sus fracciones, ¿no? Aquí tenemos abajo las primeras dos que hicieron. Aquí hay otras y otras más grandes que se ven aquí. Pero también algunas de ellas eran comerciales, eran comerciales o de servicios con iglesia o alguna otra cosa. Y también usaban el mismo principio de supermanzanas, es decir, de circuitos circulatorios que había desarrollado el arquitecto, el urbanista austríaco Hermann Herrey en Europa. Entonces, pues siguieron esos principios y los impusieron, desde luego en Ciudad Universitaria y en otras partes que pudieron, ¿no? Ya para la década de los 70 y 80,
bueno, hasta el final del siglo, desde luego comenzaron a surgir las primeras preocupaciones por el medio ambiente. Por ejemplo, aquí es un conjunto de casas sobre un antiguo plantío de cítricos, era una cosa que le encargaron a Félix Sánchez, y entonces él, según él, dice que trató de respetar al máximo la existencia de estos árboles, haciéndolos coincidir con patios en las casas que construyó ahí mismo. Entonces, bueno, indudablemente si es una, vamos a suponer, es una de las primeras preocupaciones ambientales de las que tenemos noticia en las que hayan participado arquitectos. Desde luego no sé si esto exista todavía, pero esto se hizo, me parece que en Campeche o en algún lugar. La otra cosa interesante de estos conjuntos de Félix Sánchez y de sus asociados, bueno, Félix Sánchez Aguilar y Luis Sánchez Renero, que eran los socios principales, y luego Gustavo López y otros que se fueron asociando. Alberto, eh, me olvida su apellido de momento, pero Alberto Robledo. Entonces, pues ya eran nuevas caras, digamos, en el gremio de arquitectos, y además nuevas soluciones, por ejemplo, y además ya muchas fuera ya de la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos un conjunto de torres Lindavista en Monterrey. Pues no es de mucha altura ni tienen muchas viviendas, pero es interesante la forma de ondular las fachadas o esta otra de abandonar la rectangularidad de la manzana y mejor cruzar todo a 95, a 45 grados para que conservando la ortogonalidad, pero a 45 grados respecto a la manzana, se consigue este conjunto de viviendas ligadas unas a otras con sus accesos, ¿no? Entre tanto, también en otra, ya sea con participación de arquitectos de la Ciudad de México o de otras partes, se hicieron muchos conjuntos. Por ejemplo, Infonavit hizo este conjunto en Alto Progreso, que está aquí arriba, a la izquierda, eh, en un terreno bastante difícil. Abajo, el Infonavit también hizo 1.154 viviendas. Bueno, el de arriba, el de alto, son 380 viviendas y este son 1.154 viviendas en el conjunto Maravillas, en la colonia Ceilán. Y este de acá a la derecha, estas fotos y dibujos de la derecha, muestran el conjunto Río de Tijuana, también de García Formentí y Nenclares, que estaban asociados, con 1.154 viviendas y realmente ya eran desarrollos eh, digamos, arquitectónica, urbanística y formalmente bastante más complejos, pero sí con bastantes áreas verdes, con áreas verdes comunes, con equipamientos y con hasta campos de fútbol y otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo, comienzan a surgir otros conjuntos, como este, por ejemplo, que se llama Ex Hacienda del Medio. Este es de Teodoro González de León. No recuerdo si también todavía asociado con Abraham Zabludovsky o no, pero es de 1981 y tiene la particularidad, como también lo tiene este pequeño conjunto. Es un edificio de departamentos en un terreno rectangular, que está en la colonia San Rafael, me parece. Entonces, pero ambos se salen de la ortogonalidad, quiere decir, de los ángulos rectos. Entonces, aquí Teodoro empieza a quebrar, digamos, la continuidad de los edificios a 40 y logra conjuntos muy interesantes. Logra este conjunto bastante interesante en esta época. Y este otro de pocas viviendas, pues en realidad, pero tiene influencias gaudianas, es decir, Gaudí porque está abandonando la ortogonalidad, sobre todo en los patios interiores, y con consecuencias en la forma de las que van tomando las habitaciones alrededor de estos patios, ¿no? O los patios traseros, que son estas manchas oscuras que se ven ahí.
Esta de la derecha es un proyecto de dos jóvenes arquitectos en aquel entonces, Gustavo Eichelman, ya fallecido, y Gonzalo Gómez Palacio, que todavía vive, en 1981. En 1974 ahí está este conjunto que me parece que es uno de los más interesantes de Infonavit. Es también proyecto de esta pareja de arquitectos, Gustavo Eichelman y Gonzalo Gómez Palacio, que se hicieron cargo del proyecto de este conjunto, La Esmeralda, que está cerca del aeropuerto. Bueno, no, está al norte del aeropuerto, es muy, muy cerca del lago de Texcoco, casi a la orilla, pero es muy interesante porque lograron este conjunto muy bien distribuido, muy bien diseñado, con pequeñas áreas verdes, con espacios de circulación, con algunos equipamientos compartiendo con los edificios. Realmente es una escala muy humana y además unos acabados sencillos, pero muy bien hechos, muy bien diseñados, que me parece uno de los mejores ejemplos de vivienda colectiva del siglo pasado, vamos a decir, del siglo XX. Desde luego, hay que pensar que Infonavit, que comienza en 1964 su actividad, pues comenzó a desarrollar muchas nuevas acciones en materia de vivienda. Su primer conjunto, contiguo al circuito interior, era visto diariamente, lo veíamos todos los capitalinos que íbamos hacia el aeropuerto y pasábamos por ahí cerca y nos asombrábamos de lo que estaba haciendo el Infonavit, que hasta un lago artificial le había puesto que se veía desde el circuito interior y ahora ya no existe. Pero era un conjunto interesante que después se siguió desarrollando en terrenos circunvecinos. Al mismo tiempo, comenzaron a verse muchos otros frutos de esta institución, pero en el resto del país, en Acapulco, en Ejército de Oriente aquí en la Ciudad de México, en Ciudad Sagún, en México también aquí, y en Michoacán, cerca de la siderúrgica de Las Truchas, que realmente fueron conjuntos interesantes del Infonavit. Además, en los estados habían surgido nuevas escuelas de arquitectura que agregaron el talento de sus egresados al que tradicionalmente había estado casi exclusivamente a cargo de colegas capitalinos. Aquí tenemos un conjunto en San Luis Potosí, a la izquierda, y este otro en Zapopan, que es un edificio ondulado, en donde sí parte del edificio se puede pasar por debajo siguiendo los principios de Le Corbusier, pero nada más una partecita. Pero de todas maneras es muy interesante este intento. Mientras que se estaban ya formando despachos más jóvenes, uno de ellos ya lo he dicho, es el de Félix Sánchez, que hizo este conjunto centenario en un terreno muy difícil, pero en vez de seguir la ortogonalidad del espacio que le dejaban, pues sí, por lo menos las áreas verdes y comunes las puso diagonalmente. Entonces logró un conjunto interesantísimo, variando los volúmenes, los acabados, para no hacerlos tan monótonos, ¿no? Em, Félix Sánchez y Luis Sánchez, Félix Sánchez Aguilar y Luis Sánchez Renero, junto con Alberto Robledo y Gustavo López y otros, son autores de muy buena arquitectura habitacional, como el conjunto de integración latinoamericana que se hizo en 1976 en Coyoacán, con un total de 1.460 departamentos, que realmente también son edificios. Este queda muy cerca de la universidad, queda al norte de la ciudad universitaria, pero es realmente un buen conjunto muy digno de visitarse y de verse. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal no quiso quedarse atrás y nuevamente siguió erigiendo, comenzó a erigir ya edificios, ya con otros arquitectos más jóvenes, conjuntos en barrios populares como este en La Candelaria y este de abajo en Tepito, o entre tanto el Fobiste siguió creando sus conjuntos en otras partes de la ciudad como que no me acuerdo dónde queda, Pedregal de Carrasco,
y este que está en Marina Nacional, ¿no? De Teodoro González de León y Abraham Saulowski. Ah, no, no, este me parece que es de Manuel Teja y Juan Becerra. Justamente este par de arquitectos, Manuel Teja y Juan Becerra, junto con otros, el propio Ramés Vázquez y muchos otros empezaron a desarrollar, a tratar de racionalizar los sistemas constructivos, las cubiertas, los núcleos sanitarios, para desarrollar prototipos que sí hicieran posible por lo menos en parte, la idea de la prefabricación de viviendas y que además tomaran en cuenta mejor al medio ambiente, que lo ventilaran mejor, creando especie de invernaderos también aquí. En fin, eran ideas que por entonces circulaban también con zonas de respiración e iluminación cenital, como estas en pasillos y áreas centrales que indudablemente tuvieron muchas repercusiones sobre el resto de lo que se hacía en México. No en todos, pero no en todas partes, porque en otras partes pues simplemente se hacían lotificaciones de manzanas tradicionales, como este conjunto Amedur perdón, en Jalisco, en Ciudad de Guzmán, Jalisco, para 163 lotes, y este otro en Villa de Cáceres, en el municipio de Cocula, de la misma época, pues que eran conjuntos muy sencillos, en donde se hacía lo máximo con lo mínimo de superficie y de esfuerzo constructivo, vamos a decir. Em, pero los mismos gobiernos municipales comenzaron entonces a tomar en cuenta sus responsabilidades y hay conjuntos interesantes como este que hizo el Ayuntamiento de Veracruz en la década de los años 70 con un conjunto que ocupa un terreno de casi 5.000 metros cuadrados con 76 casas unifamiliares, un edificio con 19 departamentos, que es este de aquí, y un espacio verde central, más otros pequeños áreas arboladas, de los arquitectos Ricardo Arenas, que era el director del proyecto, y Jesús Valdivia de Anda, que es el proyectista propiamente dicho. Es un conjunto interesante porque sí se contó con la aprobación de la gente y ganó mucho respeto, digamos, para lo que hacía el ayuntamiento, que era un ayuntamiento, pocos ayuntamientos se ocupaban de la vivienda en aquel entonces, y Veracruz fue uno de los primeros, junto con otros, Guadalajara, Jalapa y algunos otros. Em, pero también para entonces ya estaba madurando una tarea que había comenzado a hacer Copevi, que es una cooperativa de vivienda, para que se hicieran viviendas por autoedificación, vamos a decir, eh, porque más bien los vecinos participaban en las decisiones del proyecto, después lo vamos a ver, y iban guiando a los asesores que eran arquitectos, a los consultores, que aquí tomaban realmente su papel como consultores, hacían consultas con los vecinos para ver cómo querían ellos sus espacios verdes. Aquí los vemos fraccionados en muchos pedacitos, pues porque así lo quisieron los vecinos en este conjunto de CENVI, que no es COPEVI, pero es una asociación surgida de COPEVI, que promovía este tipo de construcciones de autoproducción, vamos a decir, de vivienda, pero con mucha intervención en las decisiones de los propios vecinos. O esta que me tocó a mí mismo, pues colaborar de alguna manera. Era un enorme terreno en donde se podían meter 1.082 lotes unifamiliares, todos. Yo reservé algunas áreas centrales para que hubiera edificios de departamentos y multifamiliares y comercios, pero aquí pasaba un eje vial, digamos,
que nunca llegó a hacerse y entonces esto ya, al ser invadido posteriormente, pues ya dejó muy mal parado el resultado final. Pero el caso es que sí, efectivamente me asignaron en algunas de las manzanas del conjunto que yo mismo había producido, que es este que vemos aquí, de varias manzanas. Aquí estas áreas punteadas eran comercio y servicios y departamentos, y aquí pasaba el eje vial. Al no pasar el eje vial, pues lo único que se pudo desarrollar fueron estos lotes, que sí, la forma de desarrollar estas especies de pequeñas supermanzanas, inclusive sus circulaciones, cómo irían internamente, los espacios verdes, pues también fueron decisiones de los vecinos, cómo querían ellos sus lotes, de qué tamaño, con qué orientación. Pues los asesores arquitectos tuvieron que plegarse a lo que los vecinos decían, y pues resultó, digamos, este fue el resultado aquí. Yo nada más procuraba, como autor del proyecto de conjunto, pues que sí se garantizara el paso, dejar el paso libre hacia las áreas centrales, a los espacios libres centrales y hacia los equipamientos y posibles edificios de departamentos en las orillas. Y los conjuntos eran algo así como lo que vemos aquí abajo a la izquierda, que eran cosas realmente muy pequeñas, ¿no? Al mismo tiempo, para esto hay que tomar en cuenta que se vino en las 80 ya el sismo de 1985, en que dejó a muchas viviendas o totalmente destruidas, como lo que vemos aquí a la izquierda, o en muy malas condiciones, que ya de por sí ya las tenían, y muy, muy, muy deteriorados. Entonces, muchos de estos edificios, ya sea que por derrumbe o por malas condiciones, de plano se demolieron, y surgieron entonces los primeros conjuntos de distintas agrupaciones. Una de ellas era un fideicomiso eran fideicomisos que aparecían y desaparecían, ¿no? Desaparecieron a los pocos años, pero con los que se construyó muchas viviendas en el centro de la Ciudad de México, y una de ellas fue el programa emergente Fase 2, que por cierto lo dirigía un ingeniero jalisciense muy notable, el ingeniero Enrique Daud, que dirigía a este programa, y que hizo muchos edificios, todos con prototipos de Alejandro Son, pero las fachadas de acceso, e inclusive las de los mismos edificios a la calle, muchas veces eran ya las que decidían los arquitectos consultores que se llamaban para sembrar, vamos a decir, los prototipos de Alejandro Son en, en cada uno de los lotes, ¿no? A los que estaban destinados. Quiero agregar que Alejandro, a quien tuve el gusto de conocer y a quien traté personalmente, por supuesto, era una excelente persona, y desde luego muy riguroso. Fue uno de los primeros egresados de la escuela de la facultad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, hoy Facultad de Arquitectura, supongo, de la Universidad de Arquitectura, y fue un gran arquitecto, por supuesto, en este tipo de cosas. En otros casos, ya como resultado del sismo, se hacía estos trabajos, pero con otras instituciones o con otros asesores. Por ejemplo, en el barrio de Tepito, en el centro histórico de la Ciudad de México, también se dañó una vecindad, y se reconstruyó prácticamente con alumnos y pasantes de arquitectura de la División de Ciencias para el Diseño de la UAM Azcapotzalco, dirigidos por René, ¿cómo se dice? Aquí está el nombre, pero yo mismo lo estoy, por Carlos Acuña, un arquitecto uruguayo refugiado en México, que era realmente, lo traté muy bien, una gente muy seria, muy buen maestro también. Entonces entraba a esa vecindad por acá, siempre las vecindades se caracterizan por tener aquí se entraba por aquí, y era el patio interior, pero en vez de poner las escaleras en medio, pues trataban de ponerlas a los lados o en el fondo, para recorrer un poco más, pero llegar a los otros niveles por acá, ¿no?
Entonces, fue una serie Quiero decir que, desde luego, gran parte del material que estamos viendo sale de estos libros que me encargaron del Infonavit. El arquitecto Francisco Covarrubias, que para aquel entonces era consultor de Infonavit, me invitó a desarrollar todo un capítulo de este tomo de la vivienda comunitaria en México, que abarca la época prehispánica, la época colonial, el siglo XIX y el México del siglo XX. Y a mí me tocó desarrollar el México del siglo XX, que es lo que casi la mayor parte de lo que he estado haciendo es viene de esta publicación. Pero también tuve la oportunidad de trabajar también para el programa Fase 2 y pues el ingeniero Dao me encargó que me hiciera cargo de editar este libro que se llamó Vivienda Emergente de la Ciudad de México, con los resultados del programa, que también lo tengo, creo que lo tengo, sí, lo tengo digitalizado, porque ya esta edición, pues desde luego ya se agotó, ya no se consigue fácilmente. Y si hay algún interesado, pues, los dos los tengo digitalizados. Este de aquí no me acuerdo si todo o nada más la parte que yo desarrollé, y todo el libro, pero puedo proporcionarles alguna copia. Voy a agregar nada más unas pocas láminas sobre algunas experiencias ya particulares. Estas ya son fotos de mi propio archivo, porque les quiero mostrar este ejemplo de estas casas agrupadas. Yo así le llamo casas agrupadas, porque pues es también vivienda comunitaria, nomás que aquí, como uno de los casos que ya mostramos, pues es vivienda de clases de clases de buenos ingresos. Esta era una vivienda para una familia, para cuatro familias. En realidad eran dos hermanos solteros, una señora y un señor ya grandes, y las dos hijas de la señora se habían casado, tenían sus familias, y entonces una hija escogió aquí una casa para hacer la suya y esta la otra. Y entonces vivían las dos familias y las dos personas solteras en un mismo lote y utilizando los mismos espacios, el mismo ingreso, los mismos espacios comunes, jardines, etcétera. Y eso se lograba pues gracias a que quedaba suficiente espacio entre las casas como para garantizar pues la intimidad de la vida familiar en cada una de ellas respecto a las demás. Empezó con este diseño que era totalmente ortogonal, apegado básicamente a la forma del lote. Esto está en lomas altas, así que desde aquí, pues desde la planta alta ya se podía ver a lo lejos ya la Ciudad de México. Pero mi socio en aquel entonces, Leonardo Vilchis, un día me propuso y yo acepté empezar a quebrar, digamos, la ortogonalidad y con la que habíamos desarrollado la primera planta que les acabo de mostrar, que es esta que se ve a la izquierda. Y entonces, al quebrar eso, salía este conjunto. Entonces a mí se me ocurrió que estaba bien, pero que algunos de estos ángulos eran como muy agresivos, y entonces sugerí que mejor se hiciera todo en concreto y que estas esquinas se hicieran también en concreto, modelándolas, moldeándolas con concreto también, que es un material que se puede moldear, de tal manera que entonces logramos este conjunto que nos agradó mucho a los dos, porque la entrada es por aquí, se llega a un vestíbulo, por aquí se sube, bueno, aquí se entra a uno de los departamentos que es del señor soltero, y arriba estaba la viuda soltera, y luego aquí se entra a la casa de una familia y se sigue y se entra a otra casa de la otra familia. Y estas áreas grises son áreas jardinadas para convivir entre todos. Y aquí hay un patio de servicio hundido. Entonces, pues realmente fue una experiencia interesante desde el vista formal, y el resultado sí nos agradó mucho y también a los clientes, porque pues lo hicimos con concreto aparente, martelinado, no solamente exteriormente, sino en buena parte de los espacios interiores también es el mismo acabado, aunque desde luego cocinas, baños, pues llevan azulejos, y en las recámaras y algunas áreas, pues sí vienen
hay aplanados y papel tapiz, pero en general sí, muchas de las áreas son de concreto aparente interiormente también. Entonces, quedó bastante bien, muy bien acabado, por cierto, y coincide con lo que con aquella época se llamaba el brutalismo, que ustedes recordarán que fue la idea de muchos arquitectos de otra enseñanza de Le Corbusier, de que el concreto aparente en bruto se ve mejor que el concreto acabado con algún material. Entonces de ahí nace la idea de brutalista que se acogió, que se volvió muy popular en Europa y en Estados Unidos también, y que pues, prácticamente sin darnos cuenta nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo a nuestra manera, ¿no? Pero con buenos operarios, con buenos artesanos que ya había, y además ya cada vez con mejores materiales para construcción. Aquí vemos ya otro de los conjuntos que me ha tocado desarrollar, pero este sí es de vivienda obrera, porque se hizo junto a la cerca de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Este es en un poblado que se llama La Mira, que desciende hacia el valle donde está la siderúrgica y en donde se hicieron, no, este es en la orilla, que es un campamento de trabajadores que había ahí, allí detrás se ve lo que es lo que va a ser la futura ciudad Lázaro Cárdenas, y se hicieron estas casas con elementos prefabricados de fibra de madera cementada, es decir, es como virutas de madera cementadas y presionadas formando paneles, y con ese material, tanto en muros como en cubiertas y luego con impermeabilización, se hicieron estas casas. Desde luego se procuró que todos los demás elementos, ventanas, puertas, pues todo fuera prefabricado. Y se logró un resultado bastante interesante. Otro ejemplo de lo que ya se estaba haciendo entonces, que ya se tenía más experiencia y más ingenio, no, no solamente en los arquitectos, sino también en los ingenieros. Yo siempre he respetado mucho la colaboración entre ingenieros y arquitectos y siempre la he recomendado. Uno aprende, los arquitectos aprendemos mucho con los ingenieros y los ingenieros aprenden mucho con los arquitectos, porque a veces los ponemos ante problemas difíciles de resolver, que finalmente los pueden resolver o nos pueden decir si lo pueden o no lo pueden hacer. Y por otro lado, pues nosotros también aprendemos por lo que ellos nos están diciendo. Aquí, esta es un conjunto de casas, es una planta tipo. Estas casas eran todas de concreto, coladas con cimbras metálicas en pedacitos, que eran cimbras parece que de aluminio, no sé, de algún material muy, muy sencillo, que eran como charolitas, que se iban armando y llegaban a armar la cimbra de un muro y luego de otro muro y luego las losas, y entonces con eso se armaba y se colaba la casa, ¿no? Entonces era muy ingenio. Y luego de ahí se pasaba a otra casa, pero aquí se utilizaba, sobre todo en los pisos y en las cubiertas, se utilizaba el sistema de curado a vapor. El curado a vapor, como ustedes saben, es, en vez de esperarse que el concreto fragüe a las 3 o 4 semanas, preferentemente 4 semanas, se le pone un acelerador de fraguado y además se le echa vapor encima, de tal manera que fragüe más rápido. Y entonces con estos sistemas y con estos sistemas de cimbras prefabricadas, se hicieron muy rápidamente este conjunto de casas. Y para estos edificios que ven aquí, que eran edificios de 4 niveles, ahorita vamos a ver, se proyecté estos variantes de departamentos. Por ejemplo, este tiene 4 departamentos por piso, este tiene 2 departamentos por piso y este es de un solo departamento por piso. Naturalmente era para distintos niveles de ocupación de obreros, de mandos medios y de pues, ingenieros ya
directivos de la siderúrgica que podían ocupar estos niveles. Y desde luego con una escalera común y un vestíbulo común. Pero lo más interesante de eso no es tanto la planta, sino el sistema constructivo, porque esto lo hicieron unos ingenieros que usaban un sistema que llamaban Cortina, porque uno de ellos se apellidaba Cortina, no me acuerdo su nombre de pila, pero lo he olvidado, pero era muy interesante. Ellos habían aprendido de un sistema que ya se conocía desde antes aquí en México, que venía importado de Estados Unidos, que era construir las losas de un edificio, todas en planta baja, poniendo columnas provisionales bueno, desde luego, colando todas las losas abajo en plano, que es lo más fácil de colar horizontalmente, usando aceleradores de fraguado, usando vapor, todo eso, y luego subiéndolas poco a poco, pero había que construirle los muros de apoyo o las columnas de apoyo, y estas columnas eran provisionales. En cambio aquí, con estas columnas provisionales sobre la cimentación, que eran losas corridas de cimentación, los muros venían en bisagrados, aquí vemos un muro en bisagrado. No sé si se ve a ver, ah, ¿sí se ve mi puntero? ¿Sí? Bueno, aquí vemos cómo el muro está enbisagrado aquí y al ir subiendo esta losa para arriba se va desdoblando y va agarrando su verticalidad. Aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí vemos otro y aquí vemos otro. Entonces, la idea era colar muros y cubiertas todos unos encima de otros en planta baja, porque es muy fácil colar horizontalmente y luego subir todo y colar todo. Y todo esto se hacía, este procedimiento se hacía en cosa de semanas, ya estaban los 4 niveles y entonces ya nomás era cuestión de afianzar todo porque los muros venían perforados para meter por ellos cables de postenzado, pues ya llevaban cables para meter cables de postensado y postensar el edificio una vez que estaba terminado. Era muy interesante el procedimiento y desde luego, pero eso nos obligaba a tomar en cuenta esta posición de los muros cuando hacíamos uy, ya se calmó, ya se pasmó esto otra vez. Ajá. A ver si así. Sí. Vean, por ejemplo, ustedes, esto aquí, pues sí, está muy bonito, pero había que tomar en cuenta que este muro se iba a desdoblar acá, que este muro se tenía que desdoblar aquí o acá, para acá, es decir, varios muros que se tenían que desdoblar hacia uno o hacia otro lado, y también, inclusive estos muros también se desdoblaban, parte de ellos. Entonces teníamos que calcular muy bien para que no se estorbaran unos en posición horizontal con otros en posición vertical que iban a tomar. Entonces era muy interesante el sistema, pero sí obligaba mucho a los arquitectos a pensar muy bien cómo lo íbamos a resolver. En fin, fue una experiencia interesantísima y pues es básicamente lo que puedo yo decirles en esta ocasión. Les agradezco mucho su atención y desde luego si hay alguna pregunta o alguna duda, estoy a sus órdenes para contestarla. ¿Ah? Ah, Muchísimas gracias, profesor, por su aportación y por este recorrido tan detallado con todos esos ejemplos, ¿no? Es muy interesante como la premisa, ¿no? Que hay como un crecimiento poblacional muy elevado, ¿no? A partir del principio del siglo pasado hasta los años 80, que es el periodo que usted abarca, digamos, con estos ejemplos, ¿no? Y sí, la cosa interesante, o sea, hay una cosa poco que me deja pensar, ¿no? Que a lo mejor me gustaría un poco preguntarle, ¿no? Es decir, hay un crecimiento urbano, ¿no? Que se genera por esos fenómenos, pues, de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y sí, eso, digamos, lo que pide de una cierta forma es la construcción, pues, de vivienda, ¿no? Al final esta gente, de una cierta manera, pues,
tendrá que vivir en estos lugares, ¿no? Y se me hace particular de una cierta forma porque la mayoría de los ejemplos que usted nos presenta, pues son ejemplos, digamos, de diferentes épocas, pero ejemplos, pues, capitolinos, ¿no? Ejemplos, pues, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y de repente, pues, salen unos ejemplos, por ejemplo, como la unidad habitacional de la Ricardo Flores Magón, del programa Vitran aquí en Guadalajara, o la otra unidad, digamos, aquí en Zapopan, ¿no? La unidad de curva esta de Eduardo Brostás, ¿no? Del Fobiste. Entonces, le quisiera preguntar, ¿no? Si efectivamente, bueno, lo que entiendo es que sí, la mayoría de las intervenciones pues se concentraron en la capital, pero si las demás ciudades, capitales posiblemente de los demás estados, tenían esta intensidad incluso, ¿no? En la construcción de este tejido habitacional o no, y si Sí. usted conoce diferentes ejemplos, a lo mejor también de una cierta forma importantes en estas otras realidades. Sí, no, claro que sí. Sí, en general justamente por este fenómeno de urbanización generalizada que hubo en la República Mexicana, no solo la Ciudad de México y las capitales de estado crecieron mucho en su población, sino muchas ciudades que ya habían sido pueblos o ciudades pequeñas o intermedias comenzaron a crecer también y también allí, hasta ahí llegaron muchas veces las instituciones de vivienda. No he mencionado a todas porque aparte de Infonavit y Fobiste estaban el Instituto Nacional de la Vivienda, que hizo varias cosas también, y los institutos estatales de vivienda que comenzaron a surgir y ya hemos visto que inclusive algunas ciudades importantes como Guadalajara, este, como Veracruz, como Puebla, varios empezaron a surgir ya viviendas hechas por las propias autoridades municipales, en Oaxaca también. Entonces, yo sí creo que, si bien aquí lo que he mostrado, pues sí, he mostrado principalmente ejemplos de la Ciudad de México, pero sí hay bastante en este libro de la vivienda comunitaria en México, hay muchísimos ejemplos más de ciudades en el resto del país. Naturalmente, es zonas urbanas que en general son o capitales de estados o ciudades medias o inclusive zonas metropolitanas también. Y eso se ha incrementado ya en el siglo XXI. A mí me ha tocado, por ejemplo, ya más recientemente, a partir del año 2000, especializarme más en cuestiones de desarrollo urbano. Por ejemplo, me tocó hacer el plan de desarrollo urbano del municipio de Valle de Banderas en 2002, y sí, ahí me consta que sí se hicieron tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta por las propias autoridades municipales muchas viviendas, muchísimas, claro. Una pregunta, profesor. Su exposición llega como en los años 80, ¿no? Y de una cierta forma podemos reconocer entre esos múltiples ejemplos que nos mostró arquitectura de excelente calidad, ¿no? Todos esos conjuntos, pues, de la Ciudad de México, que si el Bontono, que si el edificio Vizcaya, y los demás ejemplos, ¿no? Que se dieron a lo largo, pues, de los diferentes años, ah, por así decirlo, promovidos, ¿no? Por esas instituciones públicas, ¿no? De vivienda de interés social. Ahora, a lo mejor la pregunta es un poquito provocatoria. Ahí nos salimos, ¿no? Después de los años 80. ¿Usted cree que la producción que se dio después, incluso la producción de hoy, tiene arquitectónicamente y urbanamente las mismas buenas calidades de esas arquitecturas que usted nos mostró? ¿O ahora hemos perdido, digamos, de una cierta forma este cuidado por la relación con la ciudad, por el generar determinadas dinámicas sociales, incluso el cuidado en el diseño, la durabilidad y la realización? Y se están fomentando a cambio la expansión de las periferias a través de prototipos y viviendas de muy baja calidad. Sí, tiene usted razón. Mire, sí hay ese riesgo, pero en lo personal,
tengo otros libros, uno de ellos se lo voy a mandar también, se llama Entorno y Cultura, o no sé si ya se lo envié, pero ahí verá que me ocupo mucho, sobre todo a nivel de docencia. Me llama mucho la atención no solamente lo que se hace en las grandes ciudades o en las capitales y lo que hacemos los arquitectos. A mí siempre me ha interesado lo que hace la gente sin arquitectos. Entonces, lo que llamamos arquitectura popular o arquitectura vernácula, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque pienso que en ella se puede encontrar no solamente, si queremos, vamos a encontrar desde luego pobreza de recursos, pero en muchos de los ejemplos de arquitectura vernácula hay ingenio, hay progreso tecnológico respecto a lo que antes tenían, hay ganas de resolver realmente los problemas con los materiales de la región y con mucha sabiduría por parte de las culturas populares, de las culturas ancestrales que hay ahí. Entonces yo siempre he visto con mucho respeto a ese tipo de vivienda y pienso que también se puede aprender de ella, sobre todo los estudiantes de arquitectura, deben aprender de ella, como yo a mi manera lo he hecho, no solamente en mi país, sino visitando otros países, me fijo mucho en lo que hace la gente sin ayuda de los arquitectos. Muchas Es gracias, la realidad. profesor. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer? Sí, paso el micrófono acá. Profesor, buenas noches. Gracias por la presentación, primero que todo. En su presentación yo tuve o vi que había muchas instituciones o estaban muy involucradas en la generación de vivienda. Por ejemplo, Infonavit, ¿qué fallo tuvo y cómo ve actualmente Infonavit y las instituciones de vivienda? Mire, a partir de los años 90 y sobre todo ya en el presente siglo, desgraciadamente tanto el Infonavit como el Fobiste como Banobras perdieron mucha de la relativa autonomía y capacidad de iniciativa que tenían y de controlar bien lo que estaban haciendo y se convirtieron simplemente en instituciones financieras de la vivienda y punto. Entonces, eso lo que propició fue que las acciones de vivienda cayeran en manos de desarrolladores inmobiliarios, que pues lo único que perseguían era realmente las mayores ganancias posibles en el menor tiempo posible y al más bajo costo posible. Entonces, pues esa fue la realidad. Eh, Tengo entendido que las autoridades ya más recientemente están tratando de rescatar esas instituciones, pero pues hasta ahorita el peso de lo que ya se había hecho es enorme. Ayer, uno de los últimos trabajos que hice para la UAM Xochimilco, donde estuve ya bastantes años, fue un análisis de 5 asentamientos irregulares en la hoy alcaldía de Tlalpan, y con muchísimas viviendas ahí, irregulares todas. Y hay de todo, ¿eh? Ahí hay tanto arquitectura vernácula como arquitectura de muy mala calidad y mucha pobreza, como también algunas viviendas, pues, que no tienen mucho que pedirle a una colonia, digamos, de clase media o inclusive algunas de clase m- media alta, digamos, ¿no? Entonces, pues eh, son cosas que se ven en la realidad y que hay que estudiarlas. El problema siempre son el tipo de terrenos que se están ocupando, que a veces son o muy empinados o fácilmente inundables o puestos de tal manera que irremediablemente van a ser cruzados o por una línea de alta tensión o por una avenida, una carretera, y entonces pues se rompe mucho la cohesión social en ellos. Es lo que le puedo decir. ¿Alguien más quiere agregar algo o hacer alguna pregunta? Oscar.
Al profesor, buenas noches. Primero que nada, y antes que todo, agradecerle la ponencia. Me encantaron todos los ejemplos que dio. Me parece que fueron muy vastos. Yo, más que una duda sobre la presentación, tengo una duda sobre uno de los nombres que dio. Mencionaba al arquitecto Teodoro González de León y a un antropólogo que no alcancé a apuntar su nombre. Luis Lesur. ¿Cómo? Luis Lesur. Lesur. Y de pura Lesur. casualidad, ¿recordará también el nombre del libro que generaron? Mire, no lo tengo así, de momento no lo recuerdo, pero era una investigación, se llamaba Investigación de Vivienda en 15 ciudades del país, era algo así, investigación sobre vivienda, y lo encargó el Instituto Nacional de la Vivienda, me parece. O si no fue ellos, fueron el Seguro Social, uno de los dos. Esa investigación era interesantísima porque efectivamente estuvo muy bien hecha, realmente. Para mi gusto, Teodoro hubiera hecho más investigaciones y hubiera hecho una cosa fantástica. Pero bueno, la arquitectura, como a todos nos gusta mucho hacer edificios, pues también lo absorbió mucho. Pero sí es un libro fantástico. Yo sí lo llegué a ver, nunca lo tuve, lo llegué a consultar, sí, en alguna biblioteca, pero es un excelente libro, excelente. Muchas gracias. Profesor Alberto, yo con esto cerraría. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado am, para impartir esta plática, digamos, inaugural, ¿no? De esta octava edición de este curso. Por lo tanto, le agradezco nuevamente, pues, su tiempo, su amabilidad y todo el conocimiento, pues, que nos ha compartido. Y le vuelvo a reiterar, pues, mi invitación a participar, pues, en el próximo libro de vivienda que ya estamos empezando a editar. Estaría muy bien abrirlo con un texto de una persona, pues, de su calibre. Muchísimas gracias por su participación, profesor. Gracias a ustedes. Muchas, quedo a sus órdenes.